El detective de bancos. La magnitud de los intereses económicos que se ponen en juego en las instituciones bancarias exige la adopción de medidas de protección integral, tanto internas como externas. En este contexto, la labor del detective especializado en seguridad bancaria se orienta a la prevención, detección e investigación de irregularidades, garantizando la transparencia operativa y la protección del patrimonio institucional y de los clientes. A saber, prevención de los salones de atención del público. Vigilancia del personal bancario. Custodia de cajas y tesoros. Vigilancia exterior y prevención de asaltos. El detective en el ámbito bancario es un agente de prevención integral que combina observación, análisis conductual, conocimientos técnicos en seguridad física e informática y experiencia en investigación. Su misión es anticiparse a los hechos, minimizar riesgos y garantizar la confianza del público en la institución financiera. Prevención de los salones de atención al público. Es ampliamente conocido que los delincuentes procuran actuar en aquellos lugares donde se movilizan sumas importantes de dinero. Por tal motivo, los bancos y entidades financieras continúan siendo espacios de especial interés para quienes buscan obtener beneficios ilícitos mediante el engaño, la distracción o la violencia. Las víctimas más frecuentes suelen ser personas con poca experiencia en operaciones bancarias, como jubilados, clientes del interior del país o visitantes extranjeros que desconocen los procedimientos y el entorno, lo que los convierte en objetivos propicios para los delincuentes, especializados en aprovechar vulnerabilidades humanas o situacionales. En este contexto, el detective bancario cumple una función esencialmente preventiva. Su misión consiste en impedir la actuación de carteristas, descuidistas, cuenteros, estafadores y otros delincuentes que operan en los ámbitos de atención al público. La tarea no se limita a la simple observación, sino que implica un análisis continuo del comportamiento de las personas, la detección temprana de actitudes inusuales y la comunicación inmediata con el personal de seguridad o las autoridades policiales cuando se advierte una posible maniobra delictiva. La función preventiva del detective posee un valor mucho mayor del que a menudo se le atribuye. Su presencia discreta y su capacidad de observación contribuyen decisivamente al bajo número de hechos delictivos que se registran dentro de las entidades bancarias. El detective, al pasar inadvertido entre el público, se desplaza libremente por el salón de atención, atento a los movimientos, expresiones y conductas que pudieran revelar la intención de cometer un ilícito, interviniendo de manera preventiva antes de que el delito se concrete. Hoy en día, su rol se complementa además con la vigilancia sobre conductas vinculadas a fraudes tecnológicos, como la manipulación de cajeros automáticos, el cambiazo de tarjetas, la filmación de claves PIN o la instalación de dispositivos de clonación, lo que exige al detective bancario una formación continua en técnicas de observación, perfilación conductual y ciberseguridad aplicada al entorno físico. Vigilancia del personal bancario. La seguridad de una entidad financiera no depende únicamente de los sistemas tecnológicos o de la presencia de fuerzas de vigilancia externa, sino también de la integridad, confiabilidad y conducta del propio personal. Por esta razón, la vigilancia interna constituye una de las tareas más delicadas y a la vez más trascendentes dentro del ámbito bancario. El detective bancario tiene entre sus funciones la observación discreta y sistemática del personal en su desempeño cotidiano, procurando detectar irregularidades, descuidos o conductas que puedan implicar riesgo para la institución o sus clientes. No se trata de una tarea de persecución ni de control arbitrario, sino de una labor técnica de supervisión preventiva, orientada a preservar la seguridad, la confidencialidad de la información y la ética institucional. Entre las situaciones que pueden motivar la intervención o el seguimiento del detective, se incluyen
manejo indebido de información confidencial o datos de clientes, acceso no autorizado a sistemas informáticos o registros internos, irregularidades en el manejo de dinero o documentos de valor, actitudes sospechosas de connivencia con terceros, incumplimiento de los protocolos de seguridad o de confidencialidad. La vigilancia sobre el personal se realiza con absoluta reserva y dentro de los límites legales, evitando toda forma de persecución o intromisión indebida en la vida privada del trabajador. Detective debe actuar con criterio profesional, prudencia y objetividad, comunicando sus observaciones únicamente a los superiores o departamentos competentes, como Gerencia de Seguridad, Auditoría Interna o Dirección de Recursos Humanos. En la actualidad, esta tarea se amplía a la supervisión de la seguridad digital y documental, ya que el empleado bancario tiene acceso a plataformas informáticas donde circulan datos sensibles, claves de acceso, transferencias electrónicas y registros contables. Por ello, el detective especializado en el ámbito bancario debe conocer las modalidades actuales de ingeniería social, phishing interno, manipulación de información y fraude digital corporativo, colaborando con los equipos de ciberseguridad para prevenir filtraciones o sabotajes internos. En síntesis, la vigilancia del personal bancario, realizada por un detective debidamente capacitado, no persigue personas, sino que protege sistemas. Su labor silenciosa contribuye a mantener la transparencia, la confianza institucional y la seguridad integral del entorno bancario. Custodia de cajas y tesoros. Frente al incremento de los delitos contra entidades financieras, es legítimo que el observador se pregunte cómo, a pesar de los notables avances tecnológicos, siguen existiendo vulnerabilidades que permiten la comisión de asaltos, robos internos o ciberataques que terminan afectando los fondos depositados en custodia. En realidad, muchas instituciones priorizan la inversión en sistemas informáticos orientados a la gestión y a la automatización de operaciones, pero no siempre destinan la misma atención y recursos a la seguridad integral del dinero y de las personas. La protección de los valores depositados y de quienes los custodian debería ser considerada un objetivo central de toda política bancaria moderna. Si bien los seguros financieros pueden compensar las pérdidas materiales o las indemnizaciones por siniestros, la vida humana no tiene precio y ninguna póliza puede reparar el daño físico o moral derivado de un hecho violento. Por ello, la prevención inteligente y la disuasión efectiva deben ser prioridades absolutas. El detective bancario cumple un papel esencial en esta materia. Su función no es meramente de custodia, sino estratégica y preventiva. Debe colaborar en la evaluación de vulnerabilidades, el control de los accesos a las áreas restringidas y la supervisión del cumplimiento de los protocolos de seguridad durante la apertura, el cierre y el traslado de balones. Actualmente, la protección de cajas y tesoros se apoya en sistemas combinados que integran vigilancia por circuito cerrado de televisión, CCTV, con registro continuo y almacenamiento seguro de imágenes. Sensores de movimiento, calor y vibración, conectados a centros de monitoreo remoto. Alarmas silenciosas, con activación manual o automática, desde cultos estratégicos y discretos. Control biométrico de acceso, con doble autenticación y registro de horarios de ingreso y egreso. Trazabilidad electrónica de llaves, cofres y bóvedas mediante chips o códigos QR.
Protocolos de apertura, en doble comando, que exigen la presencia simultánea de dos responsables. En materia de infraestructura, la ubicación estratégica de puestos de observación, con visibilidad total del área operativa, ya sean torres de seguridad, cabinas blindadas o salas de control, continúa siendo una medida épica, siempre que esté atendida por personal capacitado, y no por personal administrativo o de avanzada edad, sin formaciones específicas. El detective profesional, preparado en análisis conductual, observación técnica y respuesta ante crisis, es quien debe asumir esa responsabilidad. Asimismo, la publicidad controlada de los sistemas de seguridad implementados cumple una función disuasoria importante. El delincuente informado de que el banco dispone de mecanismos de identificación inmediata y rastreo posterior tiende a evitar el intento. En efecto, la seguridad visible actúa como elemento psicológico de contención frente a la audacia y violencia que caracterizan a los asaltos contemporáneos. En resumen, la custodia de cajas y tesoros no se limita a proteger bienes materiales, sino que forma parte de una estrategia integral de seguridad bancaria, donde convergen la tecnología, la prevención humana y la acción profesional del detective. Su presencia constituye un factor determinante para reducir riesgos, prevenir pérdidas y, sobre todo, preservar vidas. Vigilancia exterior y prevención de asaltos. Todo lo expuesto, en relación con la protección interna de cajas y tesoros, se complementa con una tarea igualmente esencial: la vigilancia del entorno exterior y la prevención de asaltos. La seguridad bancaria no termina en las paredes del edificio, sino que comienza mucho antes, en la observación de lo que ocurre en la vía pública, en los accesos y en las inmediaciones. El detective especializado en seguridad bancaria cumple una función clave en este ámbito. Su labor consiste en detectar movimientos inusuales, conductas sospechosas y patrones de vigilancia previa por parte de potenciales delincuentes. La observación del entorno permite anticipar el delito antes de que se produzca, transformando la vigilancia exterior en una herramienta de inteligencia preventiva. En muchos países, esta función es reportada mediante unidades de inspección bancaria, que operan en coordinación con las fuerzas de seguridad y los departamentos internos de prevención del delito financiero. Estas unidades pueden pertenecer a departamentos de policía, especializados en delitos contra entidades financieras, asociaciones de bancos o cámaras empresariales que financian sistemas de seguridad conjunta, empresas privadas de investigación y custodia, integradas por detectives con formación específica en análisis de riesgo, vigilancia disimulada y respuesta inmediata. En la actualidad, la tecnología juega un papel determinante. Las tareas de observación exterior se apoyan en cámaras perimetrales de alta resolución, con sistemas de reconocimiento facial y detección de movimiento, sistemas de análisis predictivo que identifican patrones de comportamiento sospechoso en las inmediaciones del banco, drones de vigilancia que permiten controlar accesos, techos y calles adyacentes sin exponer al personal. Redes de comunicación cifradas y geolocalización en tiempo real que reemplazan al antiguo sistema de radiopatrullas. Alertas comunitarias interbancarias que notifican a otras sucursales ante la presencia de personas o vehículos sospechosos. El detective que actúa en el perímetro debe mantener una presencia discreta, evitando uniformes o actitudes que delaten su función. Puede hacerlo desde posiciones encubiertas o móviles, observando vehículos estacionados largo tiempo, individuos que vigilan accesos
o movimientos coordinados, típicos de las bandas de marcadores, que son delincuentes que señalan a clientes que retiran dinero para asaltarlos luego en la vía pública. Su misión no se limita a intervenir tras el hecho consumado, sino a prevenirlo y alentar con antelación suficiente para que se activen los protocolos de seguridad. La intervención oportuna de estos agentes permite disuadir a los delincuentes o detenerlos en etapas previas, minimizando los riesgos para empleados y transeúntes. En conclusión, la vigilancia exterior y la prevención de asaltos constituyen una extensión natural de la seguridad bancaria moderna, donde el detective combina su capacidad de observación, su criterio analítico y los recursos tecnológicos disponibles para anticiparse al delito. Su acción silenciosa y profesional protege tanto al patrimonio de la institución como a la integridad de quienes concurren a ella. Directivas especiales para el agente de vigilancia en bancos. Es frecuente que el futuro detective o investigador privado inicie su experiencia profesional desempeñándose como agente de vigilancia en establecimientos de diversa índole, como por ejemplo en hoteles, centros comerciales, supermercados o entidades bancarias. Lejos de desanimar, este primer escalón constituye una escuela práctica de observación, comportamiento y prevención del delito, donde se adquieren las destrezas básicas de percepción, análisis y respuesta que caracterizan al buen profesional. Importancia del ámbito bancario como espacio de formación. El entorno bancario es, por su naturaleza, uno de los más sensibles y complejos desde el punto de vista de la seguridad. Allí pueden producirse no solo asaltos a mano armada, sino también un amplio espectro de delitos menores o sofisticados, tales como hurtos al descuido, los conocidos como punguistas, descuidistas o carteristas. Estafas mediante engaño o suplantación de identidad. Manipulación indebida de cajeros automáticos o dispositivos electrónicos. Marcadores, que son los que observan a los clientes para asaltarlos fuera del banco. Tentativas de fraude digital o ingeniería social. El agente de vigilancia que actúa en una institución bancaria debe ser una presencia atenta, discreta y profesional, capaz de detectar lo inusual en medio de lo cotidiano. Funciones principales del agente de vigilancia. Observación constante y analítica. El agente debe familiarizarse con la rutina habitual del establecimiento y con los rostros de quienes concurren con frecuencia, para poder identificar de inmediato la presencia de individuos o comportamientos que no se correspondan con los patrones normales de actividad. Atención especial a conductas sospechosas. Personas que permanecen en el salón sin realizar trámites concretos o que observan, insistentemente, las cajas o las cámaras. Individuos que fingen dificultades físicas, como yesos o vendajes voluminosos, los cuales podrían ocultar armas, herramientas o valores sustraídos. Simulaciones de desmayos, crisis nerviosas o emergencias médicas, utilizadas como maniobra distractora para facilitar un robo o estafa.
Personas que ofrecen la vida excesiva o no zonificada, especialmente a adultos mayores, con la posible intención de obtener información o apoderarse de dinero. Prevención mediante presencia disuasoria. El agente debe mantener una actitud firme, pero cordial, transmitiendo confianza a los clientes y respeto al orden institucional. La sola percepción de vigilancia profesional y activa disuade a gran parte de los delincuentes oportunistas. Comunicación inmediata y discreta. Ante cualquier hecho sospechoso, el agente debe comunicar en forma reservada y oportuna sus observaciones al responsable de seguridad o al detective a cargo. Nunca debe intervenir de manera precipitada o exponer innecesariamente su seguridad ni la del público. Competencias complementarias. El agente moderno debe complementar su formación con conocimientos en seguridad electrónica y sistemas de alarma, ciberseguridad aplicada al entorno físico, técnicas de perfilación conductual y lectura no verbal, procedimientos de evacuación y primeros auxilios, comunicación y contención emocional del público en situaciones críticas, cobro de cheques falsificados. Las estafas mediante falsificación de cheques suelen estar organizadas en grupos compuestos, tradicionalmente, por 3 integrantes, cada uno con funciones específicas. Uno es el conseguidor. Su tarea consiste en obtener cheques auténticos, talonarios, papeles con membrete y muestras de firmas. Para ello, emplea distintos métodos: robo de correspondencia, hurto de talonarios, obtención de secantes o copias descartadas, revisión de papeleras o incluso infiltración en oficinas donde circulan documentos financieros. En el entorno actual, su equivalente digital puede ser quien accede indebidamente a bases de datos, correos electrónicos o archivos escaneados de cheques y documentos firmados. El segundo es el falsificador o adulterador. Es el especialista técnico del grupo. Su función es alterar la información del cheque, fechas, montos, firmas o numeraciones, utilizando procedimientos químicos o mecánicos. En la actualidad, este perfil incluye también al manipulador digital, capaz de recrear documentos escaneados mediante programas de edición gráfica o de modificar imágenes electrónicas para generar copias casi idénticas al original. Entre las técnicas clásicas, aún observables en casos reales, se encuentran protección de áreas del cheque con parafina para blanquear solo zonas específicas, uso de solventes o ácidos suaves para borrar tinta, reimpresión de titras o numeraciones mediante técnicas de presión o falsificación mecánica. Hoy, las falsificaciones también pueden incluir inserción digital de firmas escaneadas, creación de cheques electrónicos falsos, los llamados e-cheques, mediante plantillas gráficas, alteración de metadatos o códigos QR que autentifican documentos bancarios. Y el tercer integrante es el cobrador. Es el encargado de presentar el cheque falsificado al cobro. Tradicionalmente, se trata de una persona de aspecto respetable y comportamiento confiado, destinada a no despertar sospechas. En el contexto actual, su equivalente puede ser quien intenta acreditar o transferir un documento adulterado por medios digitales, valiéndose de identidades falsas o suplantadas, como sucede en las estafas de phishing, el robo de identidad o en el big take.
Recomendaciones para el detective bancario. El detective o agente de seguridad debe observar actitudes y lenguaje corporal de quienes presentan cheques al cobro, especialmente si muestran nerviosismo, exceso de confianza o evasivas. Verificar coincidencias entre el documento y el cliente habitual, controlando detalles como firmas, sellos, número de cuenta, tinta, textura del papel o microimpresiones. Controlar el origen del cheque, verificar si proviene de una cuenta denunciada, errada o con historial de irregularidades. Colaborar con los departamentos de prevención de fraude y criminalística bancaria, aportando datos sobre patrones de comportamiento o redes sospechosas. Consideraciones periciales. En la valoración de la prueba testimonial, el detective debe tener presente que los cajeros o empleados bancarios concentran su atención principalmente en la operación y en el manejo del dinero, por lo que sus recuerdos sobre el rostro o vestimenta del sospechoso suelen ser incompletos o inexactos. Los testimonios deben corroborarse con evidencia objetiva, grabaciones de cámaras, trazas digitales, análisis caligráfico o documental y registros electrónicos de operaciones. El robo perfecto ya no se comete con una ganzúa ni con un revólver, sino con una contraseña, una línea de código o un acceso remoto. Los asaltantes de hoy no entran al banco, entran en sus servidores. Por eso, el detective bancario moderno debe ampliar su campo de conocimiento hacia la seguridad digital, la investigación de delitos informáticos y la trazabilidad electrónica del dinero, integrando la observación humana con la comprensión tecnológica. La verdadera prevención del delito bancario en la era digital depende de personas capaces de pensar como delincuentes, pero actuar con la ética y el profesionalismo del investigador.